semana en Boca Juniors ha sido la más vertiginosa, trágica y lucrativa en la memoria reciente, una auténtica montaña rusa de emociones que ha dejado a la dirigencia, al vestuario y a la hinchada en un estado de conmoción absoluta. Lo que vamos a revelar hoy es un doble bombazo que redefine el futuro deportivo y ético del Xeneize, un movimiento forzado por la muerte y financiado por una cifra impensable de millones de dólares. La primera noticia es un triunfo de gestión para Juan Román Riquelme. Kevin Zenón se marcha al Spartak de Moscú por una suma que destroza los récords recientes, un negocio redondo que ni el más optimista hubiera imaginado. Pero el verdadero terremoto es el segundo anuncio, una decisión tan urgente como dolorosa que obliga a Boca a una capitulación moral absoluta. Sebastián Villa dejará su fugaz paso por Independiente Rivadavia y volverá a la Bombonera, y la razón que lo justifica es la más trágica de todas, el reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El club ha perdido a un maestro, y en un acto de desesperación cargado de simbolismo, ha decidido reinstalar al paria para inyectar ese desequilibrio que tanto desesperaba al técnico en vida. Es la rendición ética justificada por un luto institucional. Te adelantamos un spoiler brutal. La cifra por Zenón supera todo lo visto y el regreso de Villa viene con un contrato de vigilancia extrema, mientras que el vestuario se prepara para el enfrentamiento más frío de su historia. Antes de desvelar los números exactos de la venta y los detalles del pacto oscuro con Villa, queremos preguntarles: ¿el dinero de Zenón justifica el regreso del jugador más polémico de los últimos años? ¿Se puede construir la gloria sobre una tragedia? Comenta con Almohadilla Villavuelve y danos tu opinión sin filtros. Si querés entender cómo el club pasó del luto a los millones y al escándalo en 72 horas, suscríbete ahora y activa la campanita. La noticia que nubla todo, que lo tiñe de tristeza y que, paradójicamente, es el motor de toda la acción posterior, es el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Su partida deja un vacío inmenso. Russo no era solo un técnico, era un símbolo de la mística copera de Boca, el hombre que llevó al club a la gloria continental en un momento inolvidable. Su relación con Juan Román Riquelme era de profundo respeto y afecto paternal. Román lo veía como un maestro, el hombre que mejor entendía la cultura boquense. La salud de Russo, marcada por batallas previas contra la enfermedad, siempre fue un tema delicado, y el estrés constante de la alta competencia en Boca, sumado a las presiones de la dirigencia y la hinchada, se había convertido en una carga insoportable. Su deceso, si bien era una posibilidad latente por su historial médico, golpea con la fuerza de un rayo en el corazón del club. El luto es real, sincero, pero también genera un vacío de liderazgo y una urgencia emocional por honrar su legado. La hipótesis que manejamos, basada en el conocimiento de la interna, es que la muerte de Russo removió el último obstáculo moral para el regreso de Sebastián Villa. Russo, en vida, había sido el guardián de la dignidad deportiva, el hombre que, a pesar de reconocer el talento de Villa, mantenía una línea de respeto institucional. Al desaparecer ese pilar, Riquelme, sumido en el dolor y la presión por ganar para dedicarle el título al maestro, encuentra la excusa perfecta para tomar la decisión más controvertida. La tragedia se convierte en el argumento final que justifica la capitulación ética. El club necesita ganar ya, y para ganar ya, necesita el desequilibrio instantáneo de Villa. El primer golpe de efecto, el que llena las arcas y da el margen de maniobra para la locura posterior, es el bombazo financiero de Kevin Zenón al Spartak de Moscú. La cifra de la transferencia, según los rumores más creíbles que circulan en la City porteña y entre los intermediarios europeos, es totalmente impensable para un jugador que llegó hace relativamente poco tiempo al club desde Unión de Santa Fe. La negociación, manejada directamente por Riquelme con la frialdad de un tiburón financiero, ha roto el techo de cristal de las ventas recientes. Se habla de una cifra que supera los 20 millones de dólares limpios para Boca, una marca que ubica a Zenón en el podio de las ventas más caras de la historia del fútbol argentino, rivalizando con transferencias de jugadores con mucho más rodaje en la selección o en la Copa Libertadores. ¿Por qué el Spartak? El club ruso, con un poder económico ilimitado pero fuera de la órbita de las ligas top por la situación geopolítica, está obligado a sobrepagar por talento sudamericano que ya esté probado en un contexto de alta presión como Boca Juniors. Zenón, con su elegancia zurda, su visión de juego y su polivalencia, puede jugar de interior, de extremo o de enganche, se ha convertido en el objeto de deseo de estos mercados que no tienen límites de gasto. La rapidez y el secreto de la operación demuestran la genialidad de Riquelme como vendedor. Se deshace de un jugador que, si bien es clave, es reemplazable, por una suma que permite a Boca sanear sus cuentas y tener un colchón financiero inmenso para futuras incorporaciones o, irónicamente, para pagar las deudas salariales y los costos legales del retorno de Villa. El dinero de Zenón no es solo un activo financiero, es la amnistía económica que permite a Riquelme tomar la decisión más arriesgada. El análisis deportivo de la salida de Zenón es que Boca pierde un jugador de calidad superlativa, un zurdo elegante que le daba pausa y aceleración al mediocampo.
Su partida deja un hueco creativo que el club deberá llenar con jugadores de la cantera o con un fichaje de bajo costo, ya que el dinero se utilizará como colchón de seguridad y no necesariamente para una gran inversión inmediata. La hipótesis es que Riquelme confía en la explosión de otros juveniles o en la recuperación del nivel de jugadores ya experimentados para cubrir la baja. Pero la verdad es que el negocio es inobjetable. $20 millones por un jugador con 1 año y medio en el club y sin participación constante en la selección es una obra maestra de gestión. La historia de Boca Juniors se cruza una vez más con el mercado ruso, que ya ha sido destino de otros talentos eneises en el pasado, como Leandro Paredes o Fernando Gago en su momento, aunque por cifras menores. La venta de Zenón es la luz al final del túnel financiero, un triunfo de la gestión Riquelme que le da la espalda a la tragedia que acaba de ocurrir. La hinchada, dividida entre la tristeza por Russo y la euforia por los millones, se pregunta: ¿quién será el heredero de la zurda de Zenón? Comenta y déjanos tu candidato. Y ahora, la capitulación ética, el giro más oscuro de esta historia, el regreso forzado de Sebastián Villa. Para que esta hipótesis sea verosímil, asumimos que Sebastián Villa, tras su litigio y su separación de Boca, ha conseguido reinsertarse en el fútbol argentino a través de un club con menor exposición, como Independiente Rivadavia de Mendoza, con un contrato a corto plazo o con una cláusula de rescisión inmediata ante una oferta de un club de mayor jerarquía o del exterior. Esta reinserción le permitió a Villa mantener el ritmo de competencia y evitar la parálisis total. Sin embargo, su paso por el club mendocino, aunque discreto, es el trampolín para el acto de desesperación de Boca. La noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo lo cambia todo. La filtración interna sugiere que Riquelme, sumido en el luto y la presión por ganar el torneo para dedicárselo a Russo, se encontró con un vacío de desequilibrio ofensivo que le recordó las quejas recurrentes del técnico en vida. Russo, en privado, siempre había lamentado la falta de un extremo puro y velocista, un jugador que rompiera líneas y generara faltas, y ese jugador, para bien o para mal, siempre fue Sebastián Villa. La muerte de Russo elimina la última barrera moral en el Consejo de Fútbol, ya que el técnico era el pilar de la dignidad que se oponía a su reintegración total. Ahora, la decisión se justifica bajo el argumento inatacable del luto. Traer de vuelta a Villa es un acto de fe desesperada para honrar el deseo táctico del maestro fallecido. La dirigencia ha utilizado la tragedia como un escudo moral para tomar la decisión más impopular y polémica. La urgencia es total. Villa debe dejar Independiente Rivadavia. La cláusula de salida, si existe, será pagada con el dinero fresco de Zenón y reincorporarse al primer equipo en tiempo récord. La rapidez de la operación demuestra la desesperación. El costo de la rendición es altísimo. Boca Juniors no solo debe pagar la cláusula de salida de Independiente Rivadavia, sino que debe renegociar el conflicto legal con Villa por el tiempo que estuvo apartado. La hipótesis es que, con el dinero de Zenón, Boca paga una indemnización por salarios caídos a Villa, a cambio de que el colombiano renuncie a cualquier litigio futuro y firme un contrato de tolerancia cero. Este nuevo contrato, que es una camisa de fuerza legal, lo pone bajo una vigilancia extrema. Cualquier nueva denuncia judicial, cualquier acto de indisciplina o cualquier incumplimiento del código de conducta significará la rescisión inmediata del contrato sin indemnización y una multa millonaria por daño a la imagen. Villa regresa como un empleado bajo libertad condicional profesional, donde su talento es el único salvoconducto. La dirigencia se blinda, transfiriendo el riesgo legal al jugador, pero asumiendo el riesgo ético y social. La implosión en el vestuario es la consecuencia inevitable de este retorno. Sebastián Villa, un jugador que demandó al club, que se declaró en rebeldía y que regresa tras la muerte del técnico que lo mantuvo a raya, será recibido como un cuerpo extraño y un elemento de discordia. Los líderes del plantel, figuras de alto código como Edinson Cavani y el capitán Marcos Rojo, se enfrentarán al dilema más complejo de sus carreras: aceptar al paria por el bien del equipo y en honor a Russo, o mantener la dignidad del vestuario. La filtración del ambiente interno sugiere que la bienvenida será gélida y profesional. No habrá abrazos, sino un silencio incómodo y una vigilancia constante. Cavani y Rojo serán los guardianes del código, los encargados de asegurar que Villa cumpla las reglas dentro del campo, pero la convivencia social será nula. Villa deberá ganarse el respeto a base de goles y asistencias, porque el respeto moral ya lo ha perdido. La muerte de Russo se convierte en el argumento final que la dirigencia utiliza para presionar a los referentes. Lo hacemos por el maestro, él quería este desequilibrio. El impacto en la cantera es igualmente corrosivo. Los juveniles que han sido el ejemplo de esfuerzo y pertenencia, como Langoni, Medina o Ceballos, verán cómo su camino al once titular se ve obstruido por el regreso de Villa. El mensaje institucional es devastador: el talento puro y tóxico vale más que la lealtad y el sacrificio.
Los agentes de estos jóvenes talentos utilizarán el caso Villa como un precedente para exigir contratos estratosféricos en sus próximas renovaciones, argumentando que si el club está dispuesto a pagar una fortuna a un jugador problemático, debe revalorizar a sus promesas leales. El costo humano de la vuelta de Villa es una hipoteca que Boca pagará en la mesa de negociaciones y en la moral del vestuario durante años. La filtración política de este movimiento es un regalo para la oposición de Riquelme. La figura de Villa se convierte en el argumento central para denunciar la doble moral del oficialismo. Los opositores acusarán a Riquelme de traicionar los principios éticos del club y de utilizar la tragedia de Russo como un escudo cínico para justificar una decisión que beneficia su gestión deportiva. El análisis de la prensa se dividirá. Una parte defenderá la urgencia deportiva y el homenaje al maestro, mientras que la otra condenará la rendición ética y la falta de dignidad del club. La imagen de Boca Juniors sufre un daño colateral inmenso. Los patrocinadores han puesto el foco en la situación, y el club ha tenido que negociar cláusulas de imagen que aseguren que Villa estará alejado de cualquier actividad de marketing para evitar la asociación de la marca Boca con la controversia judicial. El escenario deportivo con Sebastián Villa en el ataque y sin Kevin Zenón en el mediocampo es un ejercicio de funambulismo táctico. Boca pierde la pausa y la creación de Zenón, pero gana la verticalidad explosiva y el 1 contra 1 de Villa. La hipótesis es que Riquelme confía en que el dinero de Zenón le dará el margen para fichar a un volante creativo de bajo costo en el corto plazo, mientras que Villa se convierte en la solución de emergencia en la banda. Villa, con su velocidad endiablada y su potencia en la gambeta, es la amenaza constante que Boca ha extrañado desesperadamente. Su regreso obliga al técnico, el que reemplace a Russo, a volver a un esquema más directo, favoreciendo el contragolpe letal y la búsqueda constante de la falta cerca del área. La sociedad con Cavani y Merentiel se reactiva, ya que Villa le surtirá de centros precisos y liberará los espacios centrales al fijar a los defensores rivales. El equipo gana en imprevisibilidad y en poder de fuego, pero pierde en control y pausa. La urgencia de su puesta a punto es tal que el cuerpo técnico lo someterá a un plan de reacondicionamiento intensivo para que esté disponible lo antes posible para los partidos decisivos que se avecinan, especialmente en la Copa Argentina. El objetivo primordial es ganar el torneo para dedicárselo a Miguel Ángel Russo, y esa presión recae ahora sobre los hombros de Villa. El club ha pagado el precio del silencio y ha hipotecado su ética por una solución táctica, un precio que solo se justificará con la gloria deportiva. Si Boca triunfa, el relato oficial se consolidará. Se hizo por la camiseta, por el maestro y por la copa. La épica deportiva cubrirá la miseria ética. Si el equipo fracasa, el costo será catastrófico. Habrán perdido el prestigio, habrán dividido el vestuario, y la oposición tendrá el argumento perfecto para exigir la renuncia del Consejo de Fútbol. El final de esta historia está aún por escribirse, pero el primer capítulo es ya una bomba emocional y financiera. La muerte de Miguel Ángel Russo ha sido el catalizador trágico que ha permitido a Riquelme vender a Kevin Zenón por una cifra récord, y simultáneamente, traer de vuelta al paria Sebastián Villa en un acto de rendición urgente justificado por el luto. El club ha cedido ante la rebeldía del jugador y se ha puesto en una posición de vulnerabilidad legal y disciplinaria, esperando que el talento de Villa sea suficiente para extinguir el incendio ético que él mismo provocó. La gran pregunta que te dejamos para que reflexiones y comentes es, en este nuevo Boca Juniors, forzado por la tragedia y financiado por Rusia, ¿el fantasma de Miguel Ángel Russo será suficiente para mantener a raya la indisciplina de Sebastián Villa, o la ausencia del maestro será la excusa final para que el jugador se sienta intocable? Deja tu pronóstico sobre el futuro de Villa en Boca y unaíta a la conversación.